Veremos ahora una serie de propiedades que tienen los números de Fibonacci y vamos a demostrar en principio ahora, vamos a demostrar varias propiedades, pero ahora demostraremos una propiedad que se conoce como la identidad de Cassini. Podría demostrarse por inducción. Seguramente habría otras formas de demostrarla, pero hay una manera muy fácil de hacerla una vez que ya tenemos nuestra matriz F a la N, como habíamos descubierto en el video anterior. Entonces lo vamos a poner como un corolario. Corolario. Y vamos a llamarle identidad de Cassini. Es con doble S, ¿no? Bueno, a ver. Cassini. Y entonces dice sea Fn, o bueno, vamos a ponerlo acá, sea Fn la sucesión de Fibonacci, entonces se cumple la siguiente identidad y dice f de n al cuadrado menos f de n más 1 por f de n es igual a menos 1 a la n más 1. Y bueno, la demostración es muy fácil porque hay que observar que esto viene de lo siguiente. El determinante de nuestra matriz F elevado a la n es lo mismo que el determinante de 1, 1, 1, 0 elevado a la n. Y debido a que las propiedades del determinante dicen el determinante de A por el determinante, o sea, el determinante de A por B es lo mismo que el determinante de A por el determinante de B, pues aquí podría decir que tomar el determinante de esto es exactamente lo mismo a tomar el determinante de 1, 1, 1, 0 y a lo que quede elevarlo a la n. Bueno, pero esto pues es muy fácil porque esto de aquí me queda menos 1. Pero justamente, bueno, menos 1 a la n, ¿no? Pero el determinante de esta cosa, que es esta cosa, también habíamos encontrado ya una forma para f a la n, que justo es lo que tenemos escrito acá. Entonces, pues vamos a esto correrlo un poco más para acá y tendríamos que el determinante, bueno, vamos a escribir abajo y ahorita lo subimos, ¿no? El determinante de Fn más 1, Fn, Fn y Fn menos 1. Entonces tenemos esto es igual a esto, ¿no? Bueno, de manera que pues ya estaría, porque el determinante de esto, ¿cuánto queda? Pues Fn más 1 por Fn menos 1
menos f de n al cuadrado es igual a menos 1 a la n. Por lo que f de n al cuadrado menos f de n más 1 por f de n menos 1 es menos 1 a la n más 1. Bien, ahora veamos la suma de los primeros n términos de la sucesión de Fibonacci. Bueno, pues si no sabemos quién es, pues hay que pensar tantito y vemos qué ocurre, ¿no? O sea, no debe de ser muy difícil. O sea, si uno pone, bueno, digamos, a mí lo que se me ocurre de manera más fácil, pues es pensar como Leibniz, ¿no? Es más fácil restar que sumar. Entonces, yo podría poner F0, pues es F0, F1 es F1, F2 pues es F1 más F0, F3 pues es F2 más F1, F4 es F3 más F2, y así uno puede seguir de manera que si uno de aquí despejara, pues tendría F0 es igual a F2 menos F1, F1 es igual a F3 menos F2. Aquí pues F2 será F4 menos F3. F5 menos F4 pues será F3. Y así podría llegar hasta, digamos, si este fuera Fn, este sería Fn menos 1. Y este de aquí sería, ¿quién? A ver. Bueno, a ver. Digamos que este de aquí sea f de n más 2 menos f de n más 1. Y esto será f de n. De aquí, pues ya es obvio que estos de aquí, pues son la suma, es decir, la suma de todos los números de Fibonacci, pues son todos estos, es decir, estos, pero hacer esta suma es equivalente a hacer esta suma de acá. Y cuando sumamos estos de aquí, nos damos cuenta que este se va con este se va con este, entonces este muere con este muere con este con este con este, y este moriría con uno de acá, y entonces solo sobreviven estos dos, y por lo tanto, pues parece ser que este de aquí es el resultado, ¿no? Bueno, pues sí, es correcto, pero bueno, vamos a hacerlo con más rigurosidad, porque muchos podrían decir, esto no fue riguroso, aunque bueno, yo siempre he estado en contra de esas cosas, esto pues ya estaría probado, pero bueno, vamos a hacerlo con más maniobras del estilo, ¿no? A ver, tenemos la suma de j desde 0 hasta n de los f's de j. Para no entrar en problemas, pues como f de 0 vale 0, pues esto es equivalente a hacer la suma desde 1. J desde 1 hasta n de los fj's, y esto aquí va a ser igual. Ahora, lo que vemos es lo siguiente. Pues justo lo vamos a dejar en términos de diferencias para que quede algo telescópico y se eliminen las cosas. Uno tendría que, por ejemplo, para un f de k más 2, lo que me queda es un f de k más 1 menos más un f de k.
Y si uno despeja de aquí, tendría f de k es igual a f de k más 2 menos, a ver, ¿en dónde iba? F de k más 1. Y por esta razón puedo sustituir esto acá. Y entonces, ¿qué me queda? J de 1 a n de f de j más 2 menos f de j más 1. Y esto es igual a esto. Bueno, evidentemente sin esto. Y puedo quitar esto. Esto aquí. Esto vamos a hacerlo más para acá. Copio esto. Capaz que ya me tardé más haciendo esto, ¿no? Bueno, pero queda esto. Y entonces, en principio, pues ya aquí justo se vería que aquí sería f de 3, f de 4, más hasta f de n, más f de n más 1, más f de n más 2. Esta es la primera suma, esta. Y luego esta dice, es f de 2 más f de 3 hasta f de n más f de n más 1. Entonces, todo esto mata a todo esto. A ver, esto es f de 3, el f de 2, mata todo esto. El f de 2, este de aquí tendría que sobrevivir y justo me queda esto, f de n más 2 menos f de 2 y esto es f de n más 2 menos 1, que es lo que debe de ocurrir. Pero bueno, otra vez, si de pronto alguien no estuviera convencido, pues lo único que hay que hacer es un cambio de variables, ¿no? Entonces aquí ponemos, por ejemplo, para k igual a j más 2 para la primer suma y ponemos una t igual a j más 1. ¿Para qué hago esto? Pues para que estos índices queden iguales y ya sí los pueda cancelar, porque en principio aquí no puedo decir nada porque los índices son distintos, ¿no? Bueno, entonces esto lo vamos a poner acá. Con estos cambios, la nueva suma, ¿cómo me queda? A ver, cuando k es igual a j más 2, cuando j es 1, k empieza en 3. Entonces esto es la suma de k desde 3. Y luego, cuando j es n, pues k tiene que ser n más 2. Y ahora sí, ya nada más me quedaría f de k. Porque j más 2 es k. Menos, y la otra suma que dice, cuando j más 1 es t, si j es 1, pues t empieza en 2. Y cuando j vale n, pues la t vale n más 1. Pero ya tienen el mismo índice. Digamos, esto de aquí, en lugar de escribir t, pues podría escribir k, ¿no? O sea, esto no importa. Bueno, de hecho, lo voy a copiar para exagerar y nada más cambiarle el nombre. Pero bueno, esto es obvio. Los índices en ese sentido son mudos. Entonces esto es k, esto es k. Ahora, lo que podría hacer es ver qué pasa, ¿no? Aquí, en principio, empieza en 3, este empieza en 2, así que para que este empezara en el mismo lugar, pues podría sacar el 2 de aquí. Y a este le sobraría 1 porque este tiene 1 de menos, entonces habría que sacar este de acá. Entonces podría decir, a ver, si hago eso me quedaría f de n más 2
más la suma de k desde 3 hasta n más 1 de f de k, menos. Ahora este lo voy a empezar en 3, entonces es k menos k desde 3 hasta n más 1 de f de k, y como este empezó en 3, pues habría que ponerle el que le quite de esto, ¿no? Pero ahora sí se ve que esto es lo mismo que esto, y por lo tanto, pues me quedaría f de n más 2 menos f de 2, pero f de 2 es 1. Y por lo tanto hemos así concluido que la suma de los números de Fibonacci, los n primeros números de Fibonacci, es igual al n más 1, no, al f más 12º término menos 1, ¿no? Está medio extraño decir eso. Bueno, y esto es haciendo nada más cuentitas, jugando un poco con la suma, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle propiedad. Propiedad. Voy a ponerle un poco más arriba. Bueno, y la propiedad sería, bueno, ya lo dejo así, ¿no? A ver, esta es una forma de obtenerlo. Habría otra forma bastante más exótica y quizá un poco más laboriosa por estar haciendo cuentitas y eso. Entonces, mostraremos la anterior propiedad. Propiedad. Ahora, usando la bueno, a mí no me gusta decirle fórmula, la identidad de Binet. Entonces, vamos a ver cómo sería esto, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿cómo sería esto? Entonces, tenemos la suma de j desde 0 hasta n de f de j. Eso es lo que quiero hacer, ¿no? La suma de los primeros n términos de la sucesión de Fibonacci. Esto que es igual, pues va a ser igual a la suma de j desde 0 hasta n de ¿qué cosa? Pues este número fj de Fibonacci en términos de la identidad de Binet, ¿cómo se escribe? Pues sería phi j menos phi conjugada j o jésima por phi menos phi conjugada. Por supuesto, este bicho de aquí es una constante, puede salir y entonces vamos a hacerlo, ¿no? Entonces esto queda acá. Esto de aquí podría agarrar, cortarlo, ponerlo aquí afuera. Aunque queda muy grande esto. 1. Y luego pues esto de acá, aquí, ¿no? Esto. Entonces, esto es igual a esto. Y luego, ¿qué sucede? Pues en principio se distribuye en dos sumas, ¿no? Entonces, esto es igual. Entonces tendría la primera. Y es más, vamos a ponerlo así. Entonces,
La primera suma sería esto. Con este aquí. Menos esta cosa acá. Bien. Entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues evidentemente esto de aquí y esto de acá es una serie geométrica, por lo que nos va a quedar 1 sobre phi menos phi conjugada. Este término de aquí, ¿qué me queda? Me quedaría 1 menos phi n más 1, 1 menos phi, menos esto mismo, solo que de manera conjugada. Entonces aquí hay que ponerle una barrita y una barrita aquí. ¿Esto de dónde viene? Pues de la propiedad de una suma geométrica, ¿no? Entonces esto nos queda esto está bien, menos esto. Y bueno, ahora hay que hacer cuentitas, ¿no? Las cuentitas como me desagradan, pero bueno, hay que hacerlo. Es 1 phi menos phi barrita. Y aquí adentro, pues ponemos, a ver, que no quede tan gacha la línea. Va a ser, pues es 1 menos phi, 1 menos phi conjugado, y me queda 1 menos phi n más 1, que multiplica a 1 menos phi conjugado, menos 1 menos phi conjugado n más 1, que multiplica a 1 menos phi. Entonces, a ver, esto vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a meterlo más para acá. Y bueno, ¿qué queda esto, no? En principio, notamos lo siguiente. 1 menos phi es lo mismo que phi conjugada. Y por la misma razón, o bueno, por una cosa análoga, 1 menos phi conjugada va a ser phi. O sea, estas cosas que dije se pueden hacer haciendo las cuentitas de aquí para acá, ¿no? Entonces es muy fácil. Entonces voy a hacer ahora lo siguiente, ¿no? Vemos qué tan largo necesito esta barra, ¿no? Bueno, a ver, entonces aquí abajo tiene que quedar ¿qué cosa? Phi menos phi conjugada, que multiplica a phi conjugada por phi, ¿no? Y aquí arriba pues hay que hacer las cuentitas, 1 por 1, menos phi conjugado, menos phi sin conjugar. A ver, este de aquí es 1 por 1, 1 por menos phi, luego con este me quedaría phi n más 1, más phi conjugado, phi n más 1, menos, y luego este producto me quedaría 1 menos phi, menos phi conjugado n más 1, más phi conjugado n más 1. Y ahora sí. Esto de aquí, pues, en principio lo puedo copiar. Nada más cambio los signos.
Entonces, si quito estas barras, esta y la última, entonces esto quedaría menos. Este sí queda menos, este queda más, este queda más y este tendría que quedar con menos. Entonces quedaría -1 más phi conjugada n más 1 menos esto. Entonces esto está así y entonces esto de aquí a quién es igual. A ver, este con este se muere y podría escribir este con este. Entonces, a ver, vamos a hacer eso. Voy a escribir primero lo de arriba, ¿no? Tendría phi menos phi conjugado. Y entonces ya anoté este y ya anoté este. El 1 con el 1 ya lo anoté. O bueno, es más, lo puedo poner así, ¿no? Porque este ya lo maté con este. Luego este ya lo usé. Este ya también lo usé. Que son estos dos, ¿no? Y luego, ¿qué más puedo hacer? Bueno, puedo agarrar a este y entonces digo, más phi conjugado n más 1 menos phi n más 1. Entonces, ya agarré este, ya agarré este, ¿no? Y sumo estos dos, ¿no? Más phi conjugado. Y aquí lo que puedo hacer es tomar phi por phi n menos phi conjugado por phi conjugado n más 1. Entonces, este de aquí vino de este y este de aquí vino de este. Entonces ya nada más hay que ponerlos un poquito más en orden. Ya están aquí y ponemos su barra, ¿no? Ahora, esto de aquí abajo, pues es nuevamente phi menos phi conjugado. Y ahora otra de las propiedades, phi por phi conjugado es -1. Entonces, puedo ponerlo así, ¿no? Bueno. Entonces, pongo esto aquí, esto acá. ¿Y qué más, no? Bueno, pues hay que hacer cuentitas, ¿no? No me gusta, pero bueno, es lo que hay. Entonces, estos de aquí los puedo escribir primero como phi conjugado n más 1 menos phi n más 1, que son estos dos de acá. Estos de aquí puedo factorizar el phi conjugado phi, que multiplica a phi n. A ver, este n más 1 no era n más 1, era n, porque pues si este de aquí es n más 1, si le quito 1, que es el de acá, con este, pues esto es esto, ¿no? Y entonces me queda menos phi conjugado n, ¿no? Y luego este de acá más phi menos phi conjugado. Y todo esto, pues es dividido entre esto, ¿no?
Y entonces me queda esto. Observemos que este de aquí podría invertirle el orden. Si a este lo escribo primero acá, a este lo pongo primero acá, pero los encierro en un paréntesis y les pongo un signo negativo, ¿no? Luego, esto de aquí, pues, ¿qué me queda? A ver, vamos a ya escribir las cosas, ¿no? Tendría phi a la n más 1 menos phi conjugado n más 1 entre este menos, con este menos se va y entonces me queda phi menos phi conjugado. Ahora, este de aquí tendría que en principio es más. Ahora, esto de aquí es menos 1. Con el menos 1 de aquí se mueren estos y me queda phi n menos phi conjugada n entre phi menos phi conjugada más, bueno, en este caso va a quedar menos. Este de aquí con este de acá se cancela, queda 1 y con el negativo me quedaría menos 1. Pero esto es lo mismo. Este de aquí, pues por la fórmula de Binet es f de n más 1. Este de aquí es f de n menos 1. Y por las propiedades de los números de Fibonacci me queda esto, que era como antes, ¿no? Entonces, bueno, ya lo demostramos de dos maneras. Una de manera muy sencilla, muy elemental, haciendo sumitas y haciendo restas. La segunda es un poco más exótica, usando la fórmula o la identidad de Binet, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ahora sí ponerlo formalmente. Hemos así probado que, bueno, hemos así probado lo siguiente. Entonces el teorema sería si f de n es la sucesión de Fibonacci, entonces, pues la suma de sus primeros términos, de sus n primeros términos, es otro número de Fibonacci restado con la unidad. A mí me parece bastante curioso, no solo por la cerrada forma de la suma, sino del hecho de que vuelve a aparecer un número de Fibonacci, ¿no? Ah, no, este es n más 2, perdón. Esto de aquí es n más 2. Ya estoy diciendo tonteras acá. Aquí está bien. Y en el de arriba también estaba con 2, ¿no? Bueno, entonces ya no hay nada que demostrar, ya lo demostramos de dos formas, ¿no? Bueno, probaremos ahora otra propiedad, entonces lo pondremos ahora directamente como teorema. Y como siempre, ¿no? Pues hay que especificar que f de n, pues es la sucesión de Fibonacci. Capaz que otro matemático podría entender f de algo como un número de Fermat, ¿no? Bueno, podría haber dicho desde un principio que evidentemente para nosotros todas las f de n van a ser números de Fibonacci y me evitaría estar escribiendo sea f de n una sucesión de Fibonacci, bla, bla, bla. Pero bueno, o sea, no importa. Entonces sea f de n la sucesión de Fibonacci. Entonces, se cumplen las siguientes propiedades. 1.
La suma de los números, o sea, la suma de los números de Fibonacci con índice impar, f de 3, bueno, desde f de 1, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo con notación de sigma. Sigma desde j de 1 hasta n de f de 2j menos 1 es igual a f de 2n. Entonces está curioso porque dice que la suma de los primeros números de Fibonacci con índice impar resulta en el número de Fibonacci con índice par 2n, ¿no? Y 2, la suma de los números de Fibonacci con índice par resulta en un número de Fibonacci impar, 2n más 1 menos 1. Entonces está bastante curioso esto. Bueno, a ver, vamos a demostrar esto, ¿no? Entonces, dem. La demostración es muy fácil por inducción, ¿no? Vamos a probar 1 por inducción. Entonces, ¿cómo sería, no? Bueno, pues para n igual a 1, pues tendría que f de 2 por 1 menos 1 es igual a f de 2 menos 1. Y esto es f de 2, que es lo mismo que f de 2 por 1. Por lo tanto, pues para el caso base se cumple. Bueno, y ahora habría que hacer la hipótesis de inducción. Entonces, supongamos que... Esto es muy fácil, en realidad. Supongamos que la suma de j desde 1 hasta n de f2j menos 1 es igual a f de 2n. Deseamos probar que esta inducción es muy fácil, a diferencia de una que vamos a ver después que es muy engorrosa, ¿no? Deseamos probar que pues, la suma de j desde 1 hasta n más 1 de f de 2j menos 1, pues es f de 2n más 1, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Pues tomamos esta suma de 1 a n más 1 de f de 2j menos 1. Esto evidentemente pues es lo mismo que esto, tomarlo hasta n y le agregamos el que le quitamos, que era 2n más 1 menos 1, ¿no? Esto de aquí, por hipótesis de inducción, ¿cuánto era? Ya se me olvidó. Será f de 2n más f de 2n más 2 menos 1. Esto de aquí es f de 2n más f de 2n más 1. Y por lo tanto, según las propiedades de Fibonacci, esto es 2n más 2, o lo que es lo mismo, f de 2n más 1. Y por lo tanto, esto prueba la propiedad 1, ¿no? Porque se cumple para la base, se cumple para el n más 1, entonces se cumple para todos los naturales. Bueno, en principio, pues la 2 también la podríamos hacer por inducción, ¿no?
Pero pues la vamos a obtener de otra forma interesante, porque a ver, ya encontramos en la propiedad anterior que la suma de todos los números de Fibonacci hasta un enésimo término es igual a esto. Hemos encontrado ahora que la suma de los números impares, bueno, la suma de los números de Fibonacci con índice impar es esto. De manera que si yo quisiera la suma de los números pares, podría pensar en la suma de todos los números de Fibonacci hasta 2n menos la suma de los números impares. Y debería quedarme solo la suma de los números pares, ¿no? Entonces, pues para 2, hacemos lo siguiente. Insisto, se podría hacer por inducción, pero bueno, vamos a cambiar tantito la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? A ver, lo que estoy diciendo es que podríamos considerar la suma de los números de Fibonacci de 1 hasta 2n, y esto por principio de cuentas pues tendría que ser la suma de los números de Fibonacci con índice par y la suma de los números de Fibonacci con índice impar. Entonces esto me quedaría la suma de j desde 1 hasta n de f de 2j, que serían los pares, más la suma de j de 1 hasta n de f de 2j menos 1, que serían los impares. Y justo lo que yo quiero, pues es este. Entonces despejo, aquí sí lo voy a copiar, es esto. Pues esto va a ser igual a esto, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Entonces esto de aquí es menos y esto así. Despejando los pares, ¿no? O sea, ¿qué despejé? Pues despejé a esto. Entonces me queda esto, que es esto, y este pues pasa del otro lado y es esto, ¿no? Pero pues de estas dos ya conocemos la fórmula, ¿no? Entonces, esto de aquí implica la fórmula de este, a ver, revisemos. Teníamos esto, ¿no? Entonces, este de aquí va hasta n, pero es la suma de estos. Y decía, pues es n más 2. Entonces, como es esto, pues ahora sería f de 2n más 2, ¿no? Menos este de aquí, que es el del inciso anterior, el del inciso 1. Dice que es f de 2n, ¿no? Menos f de 2n. Esto de aquí pues es f de 2 por n más 1 menos f, bueno, podríamos verlo mejor como f de 2n más 1 más f de 2n más 1. No, a ver qué estoy haciendo. Este de aquí es f de 2 más f de 2n menos... A ver, aquí también me está fallando porque este de aquí, pues era de aquí, pero me faltó el menos 1, ¿no? Menos 1, esto, y ahora se me queda f de 2n más 1 más f de 2n
menos 1 menos f de 2n. El f de 2n y el f de 2n se muere. Y me queda f de 2n más 1 menos 1. Y era lo que queríamos, ¿no? F de 2n más 1 menos 1. Y entonces eso prueba lo que se deseaba, ¿no? Esto concluye la prueba para el inciso 1 y para el inciso 2. Bien, ahora, a ver, veamos. ¿Quiénes eran los números de Fibonacci? Vamos a recordar. F de 0 es 0. F de 1 es 1. F de 2 es 1. F de 3 es 2. F de 4 es 3. F de 5 coincide con ser 5. F de 6 es 8. F de 7 es 13. F de 8 es 21. F de 9 es 34. A ver, no me equivoqué, pues nunca confío en mis cuentas. 2, 2 más, 1 más 1, 2. Luego 2 más 1, 3, 3, 2, 5, 8, 13. Bueno, 18 son 18, son 20, 21. Y luego 10 y 20 son 30, 34, sí está bien, ¿no? Y así continúa. Ahora, quiero observar algo que en principio parecería ser interesante. A ver, este número de aquí es par. ¿Sí? El número de aquí también es par. El número que aparece aquí es par. El número que aparece aquí es par. Ahora, los que no puse, de hecho, son impares, ¿no? Es impar, impar. Entonces, bueno, puedo copiar esto. Y por las mismas razones, los de acá, pues, cumplen con ser impar, 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 impar. Entonces, esto está chistosón, porque dice, si quieres hallar un número par en la sucesión de Fibonacci, pues empieza a contar desde aquí, cuentas 2 y el siguiente va a ser par. Cuentas 2 y el siguiente va a ser par. Cuentas 2 y el siguiente va a ser par. Dicho de otra forma, pues podríamos decir que un número de Fibonacci va a ser par si sucede que su número índice es un múltiplo de ¿quién? Pues este de aquí es 3, este es 0, este de aquí es 6, este es 9. Entonces parece razonable decir que f de n es par si n es múltiplo de 3, ¿no? Y bueno, esto de aquí también, ¿cómo podríamos pensarlo? O sea, podríamos en principio encasillarnos con estos primeros y ver por qué estos van a quedar par, impar, impar, par, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues a ver, eh, vamos a poner una especie de línea imaginaria. A ver, vamos a ponerla a partir de acá. Bueno, en imaginaria, ¿no? Pues sí la puse. A ver, este número de aquí es par.
pero el anterior fue impar, ¿no? Entonces, yo podría decir que por las propiedades de Fibonacci, por ejemplo, para f de 4, pues es f de 3 más f de 2. Pero esto sería equivalente a decir, a ver, f de 3, ¿qué es? Pues es par. Más f de 2, pues es impar. De manera que yo sabría que f de 4, si este es par y este es impar, f de 4 pues tiene que ser impar, ¿no? Este sería f de 4, este sería f de 3, y este sería f de 2, ¿no? Por la misma razón, si ahora me fijo en f de 5, pues f de 5 es f de 4 más f de 3, y esto es equivalente. F de 4 ya vimos que es impar. F de 3 a priori ya se sabe que es par. Y por lo tanto, f de 5 deberá ser impar. Par, pues ser impar. ¿Sí? Por la misma razón, f de 6 es igual a f de 5 más f de 4. Esto sería equivalente. F de 5 es impar. F de 4 pues es impar. Y ahora sí, impar más impar, f de 6 tendría que ser par, ¿no? Como aquí lo dice. Y esto pues en principio podrías decir pues justamente este más este, impar más par, pues es impar. Luego, par más impar, impar. Impar más impar, par. Par más impar, impar. Par más impar, impar. Impar más impar, par. Y en principio parecería que así se sigue este patrón, ¿no? A ver, este era f de 4. F de 4, pues sí, f de 4. F de 3. No. No, a ver, ¿este quién fue? F de 3, sí, este es F de 3, ¿no? Y este sería pues F de 5. Y este de aquí fue F de 5. Y luego F de 4. Este fue F de 6, ¿no? Bueno, pero en principio esto visto así es un poco ingenieril porque no estamos demostrando con rigor nada, ¿no? O sea, como que se ve, pero que se vea, no prueba nada, ¿no? Entonces, hay que probarlo rigurosamente, ¿no? Entonces, ¿cómo diría nuestro teorema? Pues de hecho debería decir algo así como un sí, solo sí, ¿no? Vamos a ponerlo literalmente así como teorema, ¿no? Teorema sea f de n, la sucesión de Fibonacci. Entonces, pues f de n es par si y solo si 3 divide a n. Bueno, pues ¿cómo lo probamos, no? A ver. Entonces, demostración. Vamos a hacer primero esta dirección. Entonces, supongamos que que 3 divide a n, ¿no? Bueno, a ver. A ver, supongamos que 3 divide a n. Supongamos que 3 divide a n. Entonces,
queremos ver que f de n es par. Equivalentemente, deseamos probar que si n es igual a 3K, por ejemplo, entonces f de 3K es un número par, ¿no? Bueno, a ver, pues habría que probarlo por inducción, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo diría? Para K igual a 1, esto implica que f de 3 por 1 es f de 3, y f de 3, pues creo que era 2, es 2, y por lo tanto, f de 3 por 1 es par, ¿no? Entonces se cumple para la base. Entonces deberemos probar ahora para hacer la hipótesis de inducción, ¿no? Entonces, supongamos ahora que f de 3K, f de 3K es un número par, ¿no? 3K es un número par. Deseamos probar que f de 3K más 1, pues es par, ¿no? Veamos algunas cosas. A ver, yo quiero probar que esto es par. Para ello me voy a auxiliar de algunos números de Fibonacci anteriores. Por ejemplo, ¿qué pasa con f de 3K más 1? Pues usando la fórmula recursiva de Fibonacci, dice, esto es f3K más f3K menos 1. Luego la que sigue sería f de 3K más 2 es igual a f de 3K más 1 más f de 3K. Vamos a ponerlos un poco más separados. Y luego f de 3K más 3 es igual a f de 3K más 2 más f, bueno, esto parece que quedó arriba, 3K, pues, f de 3K más 2 más f de 3K más 1.
A ver, por hipótesis de inducción, dice, cualquier número F3K es par. Por lo tanto, este de aquí es par y este de aquí es par. Entonces, como sabemos eso, este de aquí es par y este de aquí es par. Primero lo vamos a hacer de manera sencilla, sin estar escribiendo tanto, y ahorita ya lo escribimos más formalmente. Para que este número sea par, querría decir que, por ejemplo, si yo lo paso de este lado, tendría la suma de un número, vamos a poner que este sea alfa y que este sea beta, entonces tendría alfa menos beta me produce un número par. Pues entonces habría dos opciones, que alfa sea par, que beta sea par, o que alfa sea impar y que beta sea impar. Esas dos opciones son válidas, ¿no? Entonces, vamos a pensar qué ocurriría si este número es par y este número es par. Por supuesto, la resta de impares, o sea, si tengo este menos este, pues me produce un par. Bueno, pero entonces diría este par más un par produce un par, pues eso sí es cierto. Y luego, eh, este 3K más 1 es este 3K más 1 de acá y aquí dije que es par, por lo tanto este es par. Esta es suma de pares, entonces este también será par. Luego este 3K más 2 es este 3K más 2, es par, y este 3K más 1 pues es este de acá y es par. Por lo tanto, estaría diciendo que este número de aquí es un número par. Obsérvese, por supuesto, que f de 3K más 3 pues es de hecho f de 3K más 1, que es el que quiero probar que es par. Y aquí estoy diciendo que es par, y parecería que ya lo demostramos, pero no. ¿Por qué? Pues porque esta opción no podría ser, porque en otras palabras, en principio parecería que estamos diciendo que todos los números de Fibonacci son pares, y además, pues por ejemplo, para k igual a 1, pues estamos diciendo que f de 3 por 1 más 2 es igual a f de 5. F de 5 era 5, es par. Y por supuesto, esto es absurdo. De manera que la suposición inicial es falsa y supusimos que estos dos eran pares. La otra opción era que fueran impares. Entonces, como esta no funciona, la que tiene que funcionar es la otra, ¿no? Entonces, esto de aquí, adiós. Bueno, a ver, ya borré de más. A ver, ya tengo un pulso de porquería. Y quitamos esto, ¿no? A ver, entonces este de aquí era f de 3K menos 1. Nuevamente, por hipótesis de inducción, este de aquí es par, este de aquí es par, y entonces, por antonomasia, este de aquí es impar, este de aquí es impar, entonces este quedaría impar aquí, luego impar más par, me queda par, digo par, impar, me queda impar, y luego estaría diciendo este es este, pues este queda impar, este es este, queda impar, y por lo tanto ahora sí este es impar. Y esto prueba lo que queríamos, ¿no? Bueno, pero esto está medio explicado nada más para un video. ¿Cómo lo podríamos probar, no? Entonces, bueno, decir más riguroso, o sea, la idea está justo en estas cosas que puse aquí, ¿no? Pero hay que escribirlo. Entonces, escribiéndolo sería, por hipótesis, sabemos que f de 3K es par, por lo que si f de 3K es igual a f de 3K menos, bueno, más 1, menos f de 3K
menos 1. Esto implica que f de 3k más 1 y f de 3k menos 1, ambos son o bien pares o impares. Pues, ¿por qué? Pues porque este de aquí tiene que ser un número par, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la suposición de que sean pares implicaría que para k igual a 1, f de, o bueno, para k igual a ver, ¿cuáles son? Quisiera que quede un impar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? 5. 3 por 1, f de 4, ¿qué queda? F de 4. F de 4 sirve. Para k igual a 1, tendría que 3 por 1 es 3, más 1 es 4, f de 4 es 3, es par. Lo cual es absurdo, ¿no? Lo cual es absurdo. F de 4 si era 3, a ver, f de 4, 3, sí. Con lo cual, se concluye que tanto f de 3k más 1 menos, bueno, y f de 3k más 1, bueno, menos 1, se concluye que tanto son impares, ¿no? O sea, f de 3k más 1, vamos a ponerle que es, si son impares, pues es algo así como 2t más 1, y f de 3k menos 1 es 2l más 1, ¿no? Entonces teníamos que f de 3k más 1 es igual a f de 3k más f de 3k menos 1. ¿Sí? Y bueno, si este de aquí resulta ser impar, pues esto de aquí dice f de 3k más 2 es f de 3k, que ya sabemos que es par, más f de 3k más 1. 3k, pues estoy escribiendo tonteras. F de 3k más 1 más f de 3k. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir primero. Por hipótesis, esto yo sé que es muy exagerado, ¿no? Porque ya es súper clarísimo que el f de 3k
más 1, o sea, f de 3 por k más 1 es par, pero bueno, vamos a escribirlo. Por hipótesis de inducción, f de 3k es igual a 2r, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahora este de aquí dice, este de aquí fue f de 3k más 1, como lo puse, es algún 2t más 1, ¿no? Luego aquí, pues esto de lo puedo escribir como un 2t más 1 más un 2r. Y esto de aquí es un 2 t más r más 1, ¿no? Y luego, esto de aquí diría f de 3k más 3, que es igual a f de 3k más 1, pues es f de 3k más 2. Vamos a reescribir t más r como un s, 2s más 1. Y entonces esto de aquí, 3k más 1 más f de 3k más 1 es igual a 2s más 1 más 3k más 1 es 2t más 1. Y esto de aquí pues es 2s más t más 2, y esto es 2 por s más t más 1, ¿no? Vamos a ponerlo como un 2, no sé qué letra no he usado, 2k, ya usé, bueno, es el subíndice de acá, 2 mu, por ejemplo, ¿no? Esto implica que f de 3 por k más 1 es igual a 2 mu, y por lo tanto f de 3 por k más 1 es un par. O sea, yo sé que aquí exageré demasiado, ¿no? Pero todo se veía directamente de este análisis, ¿no? O sea, por poner P aquí y ya lo demás queda rápido, ¿no? Que de hecho aquí esto está mal, esto era P, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si este es impar, par más impar es impar, este de aquí es impar, por hipótesis este es par, entonces par más impar es un impar, entonces este es impar, este es impar, entonces impar más impar es par. Es muy fácil. Bueno, entonces hicimos el lado de derecha a izquierda, ahora será de izquierda a derecha, ¿no? Vamos a hacer el otro caso. Pues ahora diríamos, queremos probar que si f de n es par, esto implica que pues 3 divide a n. O equivalentemente, si 3 no divide a n, esto implica que f de n es impar. Pero, a ver, de nuevo, ¿cuál sería la idea? Pues si 3 no divide a n, n ¿cómo podría verse? ¿No? Entonces, si 3 no divide a n, esto implica que pues n es igual a 3t más 1,
o n es igual a 3t más 2, ¿no? Bueno, podría en lugar de t haber puesto una s u otra cosa, ¿no? A ver, entonces... bueno, vamos a ponerle s nada más por exagerar. Caso en el que n es igual a 3t más 1. Bueno, vamos a ponerlo así. Caso n igual a 3t más 1. Pues tendría que f de t, digo f de n, es igual a f de 3t más 1. Esto de aquí pues es igual a f de 3t más f de 3t menos 1. Y lo que probamos arriba decía que, justo por eso lo quise hacer primero así, que si tú tienes que n vale 3 algo, o sea, es un múltiplo de 3, entonces, ¿qué ocurre? Pues es par. Es decir, si tú tienes f de 3 algo, es decir, f de un múltiplo de 3 en el subíndice, entonces el número de Fibonacci, ya iba a decir de Fermat, no, el número de Fibonacci es par. Eso ya lo probamos. ¿Sí? Entonces, ahora, pues esto de aquí sería par, ¿no? ¿Sí? Entonces, por el inciso anterior, este de aquí sería par. Y entonces, para que estos dos produzcan, o sea, este y este produzcan un par, pues podría ser que ambos sean pares o que ambos sean impares. ¿Qué pasa si supongo que este es par y este es par? Y como en el inciso anterior, ¿no? Si estos dos son pares o estos dos son impares, ¿no? Porque si pasas de este lado, la suma de estos o la diferencia de ellos para que te dé un par, tendrían que ser ambos pares o ambos impares. Si supongo que, por ejemplo, f de 3t más 1 es par, ¿qué pasa con f de 3 por 1 más 1? Esto es f de 4 y f de 4 me parece que era 3, ¿no? ¿Dónde estaba eso? Pues volveríamos a lo mismo. Entonces, no puedo suponer que son impares, digo que son pares. Entonces, este de aquí tendría que ser impar y este tendría que ser impar. Y bueno, esto prueba que f de n es impar. Ya no voy a escribir como antes cuando hice todos estos casos porque esto ya es fácil. Esto cualquiera que sepa álgebra elemental, pues ya sabría que no hay que hacer todo esto, ¿no? Ya sabe cuánto queda par más par, par, impar más impar, par más impar, impar, etcétera, ¿no? Ya no lo voy a escribir. Entonces, esto prueba lo que queríamos. Como este está obligado a ser par por el inciso anterior, entonces estos están obligados a ser impares porque no podrían ser pares porque el hecho de que este fuera par llevaría a un absurdo. Entonces, solo queda la opción de que sean impares. Pero justo esto es esto y por lo tanto f de n es impar, como queríamos, ¿no? Porque habíamos dicho equivalentemente, si 3 no divide a esto, que es equivalente a esto, pues f de n es un número impar. El otro caso, pues es lo mismo. Caso n igual a 3, que le puse 3s más 2, pues f de n es igual a f de 3s más 2. Aquí es f de 3s más 1 más f de 3s.
De nuevo, por el inciso anterior, este de aquí es par. Entonces estos dos estarán obligados a ser pares o impares. Si supongo que ambos son pares, por ejemplo, si f de 3s más 2 es par, entonces para s igual a 1 tendría f de 5 es igual a 5 y pues esto no es cierto, ¿no? Entonces esto también obliga a que el resto, tanto este como este sean impares, pero este justamente dice, pues esto implica que f de n es impar. Entonces, en cualquiera de los dos casos se ve que el f de n es impar como queríamos y esto concluye la prueba. Bueno, pues otra propiedad, teorema, de nuevo el lema de siempre, sea f de n, la sucesión de Fibonacci. Entonces, ocurre lo siguiente, ¿no? F de 2n, esta es la que está muy engorrosa de demostrar. F de 2n es lo mismo que f de n al cuadrado más 2 veces f de n por f de n menos 1. Bueno, entonces, bueno, pues hay que probarlo por inducción, ¿no? Entonces la demostración para n igual a 1, pues ponemos f de 1 al cuadrado más 2 veces f de 1 por f de 0. Esto es igual a 1 al cuadrado más 2 por 1 por 0. Y esto es 1. Y pues es lo mismo que f de 2 y es f de 2 por 1, ¿no? Y justo esto implica pues lo que queríamos, ¿no? Que f de 2 por 1 es lo mismo que f de 1 al cuadrado más 2 veces f de 1 por f de 0. Bueno, entonces se cumple para este caso. Ahora viene lo engorroso y hay que tener mucha calma porque hay que hacer muchas cuentitas, ¿no? Bueno, ahora haremos el paso inductivo, haremos inducción fuerte. Entonces, ahora diremos, supongamos que f de 2k es igual a f de k al cuadrado más 2 veces f de k por f de k menos 1 para cualquier valor k que ande entre 1 y sea menor o igual a n menos 1. Esto quiere decir que si aquí es n menos 1, se cumple esto. Y entonces lo que quisiéramos demostrar, aquí no sé por qué puse 1, aquí era k, pues es que se cumple para el que sigue y el que sigue es n. Entonces justo quisiéramos demostrar lo mismo, pero para n, ¿no? Pues esto es lo que hay que probar. Bueno, de hecho hay que escribirlo. Entonces, deseamos probar que f de 2n es igual a
f de n cuadrada más 2 veces f de n menos 1. ¿Y qué con esto, no? Bueno, pues probemos, ¿no? F de 2n por las propiedades de Fibonacci dice es f de 2n menos 1 más f de 2n menos 2. Entonces, aquí puedo utilizar Fibonacci de nuevo y digo, esto de aquí es f de 2n menos 2 más f de 2n menos 3 más f de 2n menos 2, ¿no? Pero estos de aquí son el mismo bicho y por lo tanto podría escribirlo como 2 veces f de 2n menos 2 más f de 2n menos 3. Ahora, en principio, como nuestra hipótesis solo contiene términos pares y este pues no es un término par, como que habría que hacerle algo a este para dejarlo en término de algo par para que yo pueda utilizar alguna hipótesis de inducción, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces vamos a poner observación. La observación va a ser que si yo escribo, por ejemplo, f de 2n menos 2, pues esto por aplicándole Fibonacci otra vez es f de 2n menos 3 más f de 2n menos 4. De manera que aquí podría despejar f de 2n menos 3, pues es f de 2n menos 2 menos f de 2n menos 4, ¿no? De manera que, pues f de 2n es igual a... Esto lo dejo igual. Bueno, de hecho, esto es 2 veces f de 2 por n menos 1, ¿no? O sea, factorizo el 2 aquí. Más f de 2n menos 3, pues es este que está acá. Entonces me quedaría más f de 2n menos 1 menos f de 2n menos 2. ¿Sí? Bien. ¿Y esto de aquí qué me queda? Bueno, este y este son el mismo, entonces me quedaría 3 veces f de 2 por n menos 1 menos f de 2 por n menos 2, ¿no? Y ahora sí, observemos que nuestra hipótesis decía, esto se va a cumplir para cualquier k que sea menor o igual a n menos 1. Entonces, en principio, este de aquí es n menos 1, pues sería igual, entonces se debería satisfacer algo de este estilo. Y este n menos 2, pues es más pequeño que esto, entonces debe satisfacerse algo de este estilo. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría, esto es igual a 3 veces, ¿qué cosa? Pues todo este esperpento, ¿no? Quedaría f de n menos 1 al cuadrado más 2 veces f de n menos 1 por f de n menos 2. ¿Sí? Y ahí terminaría el primero. Menos este de aquí, pues me quedaría lo mismo, pero con el n menos 2. Entonces me quedaría f de n menos 2, pero al cuadrado, más
2 veces f de n menos 2 por f de n menos 3, ¿no? Bien, aquí hay que, hasta me da nervio, ¿no? Porque hacer las cuantitas siempre a mí me falla algo, ¿no? Bueno, entonces uno empieza a desarrollar esto. ¿Y esto qué me queda? Pues me quedaría 3 por f de n menos 1 al cuadrado más 6 veces f de n menos 1, f de n menos 2, menos f de n menos 2 al cuadrado más 2 veces f de n menos 2, f de n menos 3. Ajá. Y pues pareciera como que no quedó, ¿no? A ver, entonces vamos a revisar. Esto está bien, está bien. Ay, qué bueno que revisé, pero este de aquí son menos, ¿no? Menos, y este es menos. A ver, este es 3, esto. Luego 3 por 2, 6, es esto es menos. Sí, ya está bien, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué queríamos probar, no? O sea, queremos probar esto. Entonces, pues, aparecen f de n-1, pues sí, n-1. No aparece f de n-2, aquí no aparece nada de eso, y tampoco aparece, o sea, n-2 no aparece y f de n-3 tampoco. Habría que pensar alguna manera de si podemos poner a f de n-1 y a f de n-3, f de n, bueno, f sub n-3, en términos de fn o fn-1, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? A ver. Nota. Nota. Deseamos reescribir a f de n-2 y f de n-3 en términos de f de n y f de n-1. A ver si con eso se puede arreglar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Por supuesto, esto ya lo hice yo antes, porque no me quiero equivocar, en serio que no confío en mis cuentitas, entonces prefería hacerlas antes, ahora sí, antes de grabar este video. Entonces, a ver, la primera observación que hago es la siguiente, ¿no? Tengo f de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2 por las propiedades de Fibonacci, y entonces aquí aparece el f de n menos 2, ¿no? Por lo que f de n menos 2 es igual a f de n menos f de n menos 1. Entonces esta es una de las que queríamos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Luego, f de n más 1, no, f de n menos 1, pues es f de n menos 2 más f de n menos 3, y esto de aquí pues podría despejar f de n menos 3 es igual a f de n menos 1 menos f de n menos 2, pero otra vez no quisiera que quede f de n menos 2, pero pues ya está aquí arriba, ¿no? Entonces f de n menos 1 menos f de n menos f de n menos 1. Esto implica que f de n menos 3, este menos con menos, pues es 2 veces f de n menos 1 menos f de n. Y este también lo vamos a encerrar.
Bueno, entonces, pues retomando, ¿no? Uy, qué barbaridad, qué desagradable es esto, estar haciendo cuantitas. Retomando. Pues, ¿qué teníamos? Teníamos que f de 2n es igual a este bicho, ¿no? Copiar a esto de acá. Ahora, pues vamos por partes, ¿no? ¿Quiénes son los nuevos términos que habría que meter? Pues habría que usar este, aquí, aquí y aquí. Uy, bueno. A ver, entonces vamos a desglosarlo, ¿no? De hecho, lo voy a copiar y pegar porque no quiero equivocarme. A ver, esto de acá, vamos a seccionarlo por partes. A esto, pues en principio no necesito hacerle nada, ¿no? Entonces, esto de aquí va a ser igual. A esto no le necesito modificar nada. Ahora, a este sí. ¿Qué necesito modificarle? Pues esto, ¿no? Pero esto ya estaba aquí arriba y era esto. Entonces vamos a copiar, pegar. Entonces aquí va a estar el f de n-2, que es esto. Aquí ya quito esto. Cierro. Entonces ya lo puedo pegar acá arriba, ¿no? Nuevamente el f de n-2 era esto. A ver si lo tengo copiado. Sí. Entonces, en lugar de esto, pues tendría que escribir esto, ¿no? Bien. Y luego, uy, este de aquí, pues es para el f de n-2, pues de hecho era el que tengo copiado, ¿no? Este. Entonces es esto. Y ya quito este. Y el f de n-3 era este. Entonces, pego, borro esto, lo junto y ya está, ¿no? Bueno, y ahora habría que hacer las cuentitas. Y con mucho cuidado, ¿no? Porque, a ver, esto de aquí es 3fn-1 al cuadrado más 6 veces fn, fn-1 menos 6 veces fn-1 al cuadrado. Este de aquí me quedaría menos fn al cuadrado menos por menos, bueno, no, a ver, este quedaría menos. ¿Sí queda menos? Sí, menos. No, queda más, ¿no? Sí queda más porque como esta es una diferencia y está elevado al cuadrado, aquí quedaría menos, con este menos queda más. Entonces queda más
2 veces Fn, Fn menos 1. Dos Fn menos 1. Y luego menos Fn menos 1 al cuadrado, ¿no? Menos 2 veces esto, ¿no? Me quedaría 2 veces Fn por Fn menos 1, que es este por este, luego este por este, me quedaría menos Fn cuadrada, y luego este con este me quedaría menos 2 veces Fn menos 1 al cuadrado, y luego más Fn por Fn menos 1, ¿no? Bueno, también revisamos que no haya regado el tepache. Cuando uno riega el tepache en una sola cuentita, pues ya afectó todo, ¿no? Que quiero que quepa también. Y esto de aquí, pues sí va en paréntesis, ¿no? Lo podría hacer, vamos a ver si cabe, no creo. Vamos a hacerlo un poco más chico. Eso es. Entonces, a ver, nada más vamos a revisar. Esto, 6Fn(-1), menos 6Fn menos Fn, todo esto. Este de aquí, 2 Fn, ¿verdad? Esto, 2 Fn menos 1, Fn. Uy, qué barbaridad. Entonces, a ver. Los Fn menos 1, vamos a ponerlos aquí. Fn menos 1. Fn menos 1. Fn menos 1, ¿no? Entonces, menos 6 menos 1 es menos 7. Y esto de aquí me quedaría menos 4, ¿no? Es más, vamos a ponerlo con este mismo color. Menos 4 veces Fn menos 1. Bueno, no, vamos a ponerlo con el mismo color, ¿no? Si no, sí se ve muy de primaria. Menos 4 veces Fn menos 1 al cuadrado, ¿no? Y luego vamos a utilizar los Fn, o sea, estos. Este de aquí sería 8. Vamos a poner más, más 8 Fn por Fn menos 1. Este de aquí pues no le hacemos nada, entonces pues Fn cuadrada. Y el resto pues hay que hacer esto multiplicando por 2 negativo, ¿no? Entonces me quedaría, vamos a agarrar esto, copiar, pegar, para no equivocarme, ¿no? Esto,
esto, esto. Entonces hay que cambiar los signos. Y multiplicar por un 2. Multipliquemos primero por el 2, ¿no? Entonces este se volvería 4, este se volvería 2, este se volvería 4 y este se volvería 2. Cambiando los signos, este sería menos, este sería más, este sería más y este sería menos, ¿no? Y ahora sí ya estaría, ¿no? Le tengo un pavor a equivocarme en las cuentitas porque tanta cuentita para luego no ver el error. A ver, esto de aquí me quedaría menos 4fn, fn más 1, más 2 veces fn cuadrada, más 4 veces fn menos 1. Esto, está bien, ¿no? Entonces lo ponemos acá. Y bueno, a ver ahora, ¿quién con quién se va, no? Este con este, pues es el mismo y se va, ¿no? Y luego, este de aquí, este de acá, entonces aquí van menos 6 y 8, pues esto sería 2, ¿no? 2 veces fn por fn menos 1. Y ahora vamos a poner pues, este con este, pues me quedaría ya lo que quiero, ¿no? Bueno, de hecho, vamos a poner este de este lado. Y cuando sumo este con este me queda fn cuadrada, ¿no? Fn al cuadrado más esto de acá, ¿no? Y era lo que queríamos probar, ¿no? ¿O no? Ya ni sé, a ver. ¿Dónde estaba? Aquí está, ¿no? Si deseábamos probar esto, vamos a copiarlo a ver si quedó igual. Que según yo sí. Entonces, esto de acá es esto, sí, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿no? Pues ya quedó la base, ya quedó la hipótesis de inducción. Entonces esto prueba lo deseado. Uy, bueno. Vamos a hacer una observación que de hecho nos va a ser bastante útil a posteriori, ¿no? ¿Qué acabamos de probar? O sea, lo probamos por inducción, pero probamos esto. A ver. Vamos a ver qué amarillo era, ¿no? Nunca le atino. Hoy creo que ahora sí le había atinado. Es ese. Bueno, entonces observación, esto es igual a esto, de manera que si yo dividiera por fn a ambos lados, tendría que f de 2n, bueno, vamos a ponerlo abajo, si no pareciera que le resto importancia. Bueno, estoy diciendo tonteras que solo a alguien con ansiedad le preocuparía, ¿no? Entonces, esto de aquí implica que si yo tengo
f de 2n y lo divido por f de n, es lo mismo que f de n más 2 veces f de n menos 1. ¿Sí? Y bueno, esta es una propiedad que también voy a enmarcar porque justo nos va a ser útil después, ¿no? Bueno, esa es la propiedad, ¿no? Bueno, ahora que lo pienso, podríamos de una vez obtener una propiedad y cuando llegue a lo que yo sé que voy a llegar en lo que sigue, ya solo recurrir a esto que vamos a hacer ahora y que quede más rápido. A ver, entonces, usando la fórmula de Binet en este lado de la igualdad, o sea, lo que voy a llegar aquí con la fórmula de Binet por esta igualdad, pues sería lo mismo que esto y lo mismo que esto, ¿no? Entonces, vamos a ver. A ver, observación, f de 2n entre f de n por la fórmula de Binet, ¿qué queda? Quedaría phi a la 2n menos phi conjugada vamos a ponerlo más abajo. Entre phi menos phi conjugado que divide a ver, aquí me faltó el 2n. Ay, a ver, está quedando horrible todo. O bueno, pongo primero phi de, pues a ver, phi de 2n menos phi conjugado 2n entre phi menos phi conjugado. Y luego todo dividido por lo mismo sin el n, ¿no? Sin el 2 más bien. Entonces aquí tendría que borrar este 2, nada más a rejuntar estos, ¿no? A ver, no necesito todo hasta acá, ¿no? Bueno, entonces queda esto. Por supuesto, por la regla del emparedado, esto que me queda, pues me quedaría phi 2n menos phi conjugada 2n entre phi n menos phi conjugada n. Pero esto de aquí es igual a ¿qué cosa? Lo podría ver como phi n al cuadrado menos phi conjugada n al cuadrado, por leyes de los exponentes, que divide a phi n menos phi conjugada n.
Y entonces, ¿esto qué implica? Pues que f de 2n entre f de n es igual. Ahora, esto de aquí, pues es una diferencia de cuadrados. Podría escribir phi n más phi conjugada n, que multiplica a phi n menos phi conjugada n, y divide a qué cosa. Pues estaría dividiendo a... ¿A quién? A phi n menos phi conjugada n. Pero esto de aquí pues se va a cancelar, ¿no? Entonces esto de aquí me queda phi n más phi conjugada n. Entonces, voy a ponerlo con algún tipo de azul. Hemos así probado lo siguiente. Entonces, teorema y como siempre, ¿no? Dada la sucesión de Fibonacci, se cumple. A ver, esto de aquí lo pusimos como propiedad, no. Bueno, se cumple. Vamos a poner f de 2n entre f de n. Esto habíamos visto que es f de n más 2 veces f de n menos 1. Pero esto de aquí es lo mismo que phi a la n más phi conjugada a la n. O sea, podría agarrar esto es igual a esto o que esto es igual a esto, ¿no? Pero bueno, ambos casos es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso, hasta ahí quedaría. No hay que probar ya nada porque ya lo probamos ahora.